Y continuamos en Minuto a Minuto hablando justamente de Venezuela, esta crisis que nos tiene en alerta, preocupados, en primer lugar porque es un país amigo, un país al que muchos argentinos fueron a vacacionar, van a hacer distintos negocios, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque está surgiendo una cantidad de venezolanos que tienen que salir disparados del país o que de hecho vienen a distintos lugares del mundo a buscar un futuro. Son muy jóvenes algunos de ellos, otros dejan a sus familias, entonces justamente por eso es que vamos a hablar bien y bien en claro y escuchar los dos lugares, que eso es lo que en realidad necesitamos hacer. Vamos a saludar ya a nuestros invitados que tenemos aquí en la mesa. En primer lugar a Virginia King. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Encantada de estar por acá Contestame como me dijiste hoy fuera del aire. ¿Cómo estás? Chévere. Me encantó. Chévere. Buenísimo, muchísimas gracias. Encantada de estar acá y de tener una trinchera donde se podamos dar a conocer una visión que ha estado de alguna manera invisibilizada por los medios de comunicación. Son pocos los espacios donde podemos dar a conocer parte de la realidad que vive Venezuela a lo interno. Bien, para eso estamos entonces, a eso nos vamos a dedicar. Qué bueno. Y vamos a saludar también a quien tengo a mi derecha, en este caso, a Rodolfo Yegües. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, bien. Gracias por venir. Gracias y por la invitación. Por favor, y a Paolo del Ventura, gracias también, Paolo. Muchas gracias, agradecido de la invitación al programa. Bueno, a ver, para poder organizar un poquito esto, tratemos de hacer las respuestas bastante cortitas, así podemos hablar entre todos y bien contundentes. Estamos esperando a Modesto Guerrero también, que en un ratito va a estar llegando, pero sobre todo quisiera que me hablaran de cómo está Venezuela hoy geopolíticamente hablando. ¿En qué lugar se encuentra hoy Venezuela? ¿Querés empezar, Virginia? Sí, cómo no. A ver. Venezuela no es para nadie un secreto que está atravesando una de las crisis económicas más severas, más cruentas en los años republicanos. Sí, ese es el resultado, pero los resultados siempre tienen un procedimiento para llegar a ellos. Y es donde intervienen los factores endógenos, los factores exógenos, que han dado como resultado final esto que está viviendo Venezuela. Venezuela está viviendo... O sea, la culpa de lo que está viviendo Venezuela, ¿de quién sería para vos? Yo diría que hay corresponsabilidad en el proceso de la crisis interna. Hemos sido poco asertivos en algunas tomas de decisiones en relación a políticas específicas en la realidad venezolana, y así lo han reconocido los grandes poderes fácticos mundiales, han caracterizado nuestras grandes debilidades. No te olvides que Venezuela es un país monorrentista, monoproductor, dependiente del petróleo, sí, claro, con un 80% de importación de sus productos o de insumos internos para manejo de consumo alimentario y otros rubros a nivel nacional, que conforman parte de la vida nacional. Pero nosotros en estos momentos estamos bloqueados, porque a la gente no le guste esos términos, a la gente tenga resistencia. Bloqueado en todo. Bloqueado en las transacciones financieras. Bien. Tenemos bloqueado Citgo, robado Citgo, bueno, que las cosas hay que decirle por su nombre. Ellos le dicen decomiso, pero los decomisos en esa instancia extraterritorial no tienen cabida. Y asimismo tenemos secuestrado nuestra reserva en oro en Inglaterra. Y no podemos efectuar operaciones financieras con otros países del mundo porque se someten a la restricción por parte de Estados Unidos. Rodolfo, Paolo, ¿qué opinan? Sí, mira, yo te podría decir, no estoy para nada de acuerdo con la afirmación de la compañera. Yo creo que aquí es importante destacar algo. El chavismo como proceso, yo no rompo el chavismo y el madurismo, yo creo que todo viene como un todo, viene dado como una misma fórmula. Lleva 20 años en el país, con un ideal que es el ideal del socialismo del siglo XXI. Que, bueno, se han escrito libros, hay medidas, hay toda una doctrina, incluso me atrevería a decir, de lo que es el chavismo. Y simplemente se ha terminado en esta crisis. Es como factor endógeno el disparador de la crisis, un modelo que nos sirve, que subsistió y se disparó y se exportó incluso al mundo a través del Foro de Sao Paulo, porque teníamos unos precios muy altos del petróleo y permitía pues la chequera petrolera poder hacer uso de esa
yo lo llamaría incluso una especie de evangelización, ¿no? Ir por ahí diciendo lo bueno que era el socialismo del siglo XXI. Cuando el dinero se acaba, que debió ser un dinero, además, invertido para el desarrollo de la industria nacional, que debió abrir nuevos caminos para el desarrollo de otros sectores no tradicionales en Venezuela. Eso no se hizo. Ahora, para vos, Rodolfo, ¿el chavismo es lo mismo que el gobierno que está? Sin duda. Lo mismo. Sin duda. Mira, esto es una continuación de un Maduro, proceso. Claro. No olvidemos que Chávez, en cadena nacional, llamó a votar por su hijo político, que es Nicolás Maduro. Y eso está grabado, o sea, no podemos desprender un proceso del otro. Incluso todo el tiempo se cita a el líder supremo, ¿no? Una especie de caracterización orwelliana al estilo del libro de 1984, donde hay un líder supremo que todo lo ve y todo lo decide, y ese liderazgo supremo mesiánico y ese sistema que es el socialismo es lo que ha hecho que hoy tengamos más de 4 millones de migrantes venezolanos, muchos de ellos con carácter de refugiados, con una crisis humanitaria nunca antes vista en la región, reconocida por todos los factores, con hambre, con muertos por medicina y por supuesto con los muertos que vienen de la represión que todos han visto en estos días. Ahora, Pablo, ¿por qué Guaidó lo libera a López? ¿Cómo analizamos eso? En medio de esta crisis tan económica, ¿por qué lo libera? Básicamente, bueno, ante la pregunta que me es planteada, ¿no? Guaidó pertenece evidentemente al mismo partido de Leopoldo López. Y Leopoldo lo necesita López, en la calle por una cuestión de exactamente, Leopoldo López básicamente es o era, en este caso, ¿no? El preso más emblemático para la narcotiranía criminal socialista, para el régimen. El preso más emblemático de la narcotiranía era Leopoldo López. Se da esta operación, se libera López. Pero no se lo libera con una ley de amnistía, se lo libera directamente. Es un indulto que otorga. Exactamente. Aún recordemos cuando el mismo narcorrégimen había hecho una medida o había efectuado una medida de casa por cárcel a este líder. Claro. Y ellos mismos, saltándose toda constitucionalidad, luego lo vuelven a Ramo Verde, que es una cárcel además militar. Debemos hacer énfasis en eso, una cárcel militar, no es para civiles. Ellos la utilizan para civiles con todo tipo de torturas, además, comprobadas. O sea, tengo amigos que la han sufrido, esa tortura. No es un cuento, no es algo de fantasía. O sea, torturas de 4 días sin ningún tipo de alimento, a veces 24, 40 horas sin agua, ¿Y eso en cuartos cerrados. Y eso está documentado. O sea, hay testimonios de eso. Evidentemente, no van a dejar pasar una cámara para grabar qué es lo que están haciendo, pero son cosas que están documentadas. Bueno, simplemente porque... ¿Y no sale a la luz por qué? Eso. No sale a la luz porque eso responde a un libreto, evidentemente cubano. Ajá. No es que responde simplemente a un capricho. O sea, tenemos que estar claros, la figura de Nicolás Alejandro Maduro Moro es simplemente una ficha en ese tablero. Es prácticamente un títere en ese juego de la geopolítica internacional. Un títere. Exactamente. Lo están usando, decís vos. Básicamente, sí. Bueno, yo tengo que objetar eso, evidentemente. Nosotros primero estamos dando como un hecho cierto y categórico de que Guaidó tiene facultad o potestad para ejercer algún tipo de acción, como le llamaste tú, lo que hizo una amnistía. Evidentemente, o sea, sí, porque es una amnistía es un derecho, es una atribución propia de un presidente de la República. Correcto, una facultad. Cosa que no es Juan Guaidó. Y Juan Guaidó no tiene ningún tipo de condición vinculante. Es una figura lastimosa en la historia venezolana que no está respaldado bajo ningún tipo de respaldo jurídico. Yo con todo el respeto... Estoy terminando. Sí. Sin ningún tipo de respaldo jurídico. El señor Ojeda, o sea, cuando nosotros nos ponen en el debate de que si Guaidó llegó al poder porque las elecciones de Venezuela, eso no es un tema ya superado. El pueblo venezolano habló el 20 de mayo del año pasado y eligió a Nicolás Maduro Moro como presidente constitucional de Venezuela con 67% de votación de padrón electoral. Por tanto, un fraude gigantesco. Una intención del más de 80%. Y tampoco no hay registro alguno, que eso no se dice, de ningún tipo de acción de protesta, ningún tipo de denuncia
en relación a la no legitimidad de esas elecciones. ¿De ¿Qué van a verdad? decir Sí lo hay, No, sí lo hay documentado. Sí existe. Mira, lo primero que te tengo que decir es que Smartmatic, que es la empresa que históricamente en los últimos 20 años ha tenido la concesión para auditar y hacer todo, no solamente el proceso de auditar las elecciones, que lo hace la gente y se hace según las leyes venezolanas, pero todo el proceso automatizado lo lleva esta empresa. El mismo director de Smartmatic, al terminar la elección del 20 de mayo, que fue convocada fuera de los laxos, que fue convocada A petición de la oposición. Con los rectores del Consejo Nacional Electoral no sé qué vencido su oposición, periodo. A petición Eso de la nadie lo dice. oposición. no sé a qué oposición se refiere usted. Yo hablo de la legislación y las leyes. La gente cree y es típico de creer que la democracia es solamente elecciones, ¿ok? Y las elecciones, sin cumplir con los principios legales y constitucionales de un país, que son la libertad, que son la igualdad, que es el derecho a elegir a los líderes que tú quieras votar, a los partidos que tú quieras votar. Les recuerdo que en Venezuela hay partidos que están proscriptos. Les recuerdo que en Venezuela hay partidos, organizaciones que ni siquiera se pueden registrar como partidos. partido Pero más político. allá de eso, lo que te quería decir, para que quede bien claro el tema de que no hubo denuncia, el propio director de Smartmatic dijo que habían adulterado más de 1 millón de votos Y después en se favor del retrajo chavismo. esas declaraciones. Ahí Ok, hay registro en favor documental. del Después se chavismo. desdijo. Después se dijo, hay registro documental ¿Se en desdijo? internet. de Sí, eso. y si lo desdijo, querida compañera, si lo desdijo, es muy raro que haya hecho una serie de denuncias, que además son denuncias que vienen ocurriendo por años. El chavismo viene utilizando la democracia, el método de elegir las personas, con una serie de características fuera de la ley, como el voto asistido, que es que llevan a gente a votar con gente viendo el voto, básicamente obligan, pasan lista a los empleados públicos para que voten en favor del gobierno. Y eso viene Carlito, les años voy a pedir pasando. un segundito porque tengo una comunicación telefónica con Martín Shapiro. Martín, ¿cómo te va? Abigail Lasesi te saluda. Buenas tardes. Hola, Abigail, gusto de saludarte. Bueno, igualmente, y muchísimas gracias por darnos estos minutos. Aquí, bueno, estábamos en pleno debate y seguiremos, obviamente, con el debate. Pero quisiera que vos me pusieras un poco en autos, sobre todo, ¿cómo está hoy Venezuela? Porque aquí tenemos denuncias que se han hecho de un lado, que después se desdijeron. ¿Qué pasa con Venezuela hoy? A ver. Hoy con Venezuela, me parece que lo más saliente de Venezuela de esta semana es que las noticias comenzaron en Venezuela, comenzaban refiriendo a la oposición venezolana y la reacción del gobierno, y hoy estamos más pendientes para saber el destino de Venezuela de lo que va a pasar en las reuniones y las conversaciones entre Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo y Vladimir Putin y su ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov. Entonces me parece que el dato más saliente, lo que más importante de esta última semana, es que definitivamente se corrió el lugar en donde las principales discusiones de Venezuela transcurren, de los propios venezolanos a las potencias. Claro, y ahí... Eso es lo de esta semana. Y ahí es donde a mí me generaba una duda, y de hecho lo hablaba con los invitados que tenemos aquí en el piso antes de salir al aire, que es ¿qué pasa con Estados Unidos, Rusia? ¿Qué pasa con España? Hay crisis en España justamente por esta defensa de López de no querer entregarlo. ¿Qué va a pasar con Venezuela, España? ¿Hay relaciones que se rompen o no? Bueno, a ver, Venezuela ya tenía un conflicto diplomático con todos los países que reconocen a Guaidó como el legítimo presidente venezolano, ya sea con los matices con los que lo hace la Unión Europea, diciendo que tiene que ser quien encabece una transición para unas elecciones que incluyan oficialismo y oposición, como los Estados Unidos o el Grupo de Lima, que lo respaldan de modo más incondicional, ¿verdad? Sí. En este marco, lógicamente, el gobierno va a quejarse, va a protestar por cada acción que él perciba como... Ahora, ciertamente, López, como huésped de la embajada española, la postura que toma España es intermedia, es decir, acogerlo, pero no permitirle hacer actividad política. El canciller español en ese sentido fue claro, y me parece que lo que está haciendo España es intentar evitar un conflicto. Sin de ningún modo hacer ninguna acción que sea interpretada como de, entre comillas,
complicidad con el gobierno de Maduro, al cual, recordemos, no reconoce, ¿verdad? Bien, Martín, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Mira, No, por favor. Que tengas buenas tardes. Bueno. Sí, vos querías hacer un... Sí, mira lo grave de este tipo de situación, que da de día cuenta de un desmoronamiento del andamiaje internacional. El derecho internacional se ha trastocado en su máxima expresión. La Convención de Viena, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, los organismos multilaterales creados para la defensa y la puesta en orden del relacionamiento de los estados se han divorciado de su rol y se han constituido en operadores políticos, tipo caso OEA, ONU, en algunas en algunos tipos de declaraciones que ha hecho, la creación de un grupo. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, no ha hecho tanto declaraciones como que ha omitido hacer declaraciones, no se ha pronunciado. O sea, como que no ha hablado. Y se ha hecho cómplice de algunos tipos de eventos que rompen el derecho internacional, que afecta el derecho internacional. Fíjate, las declaraciones del representante embajador de Colombia ayer ante la OEA. Son unas tristes declaraciones. A mí me parece que esto crea un antes y un después de las relaciones internacionales, cuando llama y dice, literalmente, yo lo puse aquí porque me pareció tan de impacto, que dice, por cierto, ustedes entran en ese grupo de migrantes, él no discrimina el tipo de migrantes. Irradiar en las regiones el socialismo del siglo XXI. Para ellos las migraciones completas, no distingue de qué tipo son las migraciones, y las alianzas transcontinentales son parte de ese propósito. O sea, todos los emigrantes venezolanos, indistintamente de la condición de sesgo político, religioso, de cualquier naturaleza, van a cumplir este rol. O sea, nos somete a la xenofobia, nos somete a la segregación. Yo no leo eso ahí de lo que tú estás diciendo, la verdad. Tengo muchas reservas en principio. Bueno, está en internet. Con respecto, bueno, mira, en internet hay muchas cosas. Lo importante siempre es el análisis. Y hoy trató de hacer la contrapartida, Mire, el gobierno de Duque, para tratar de enmendar la cuestión. En internet hasta la tierra es plana. Entre otras cosas, pero bueno, lo importante acá es el análisis. Yo quiero partir de una cosa. Venezuela tiene una crisis que es innegable, que incluso usted misma ha aceptado. Creo que en eso es lo único que vamos a coincidir. Es una crisis que se debe a que Venezuela se convirtió en lo que la doctrina internacional llama un estado fallido, que es un estado que, entre otras cosas, no puede garantizarle a las personas, al ser humano, las necesidades más básicas, tiene una pérdida de integridad del territorio, es decir, no controla la fuerza pública porque hay una serie de mafias que operan en territorio venezolano, por ejemplo, en una zona que se llama el Arco Minero, que es el interés mayor que tienen ciertos factores exteriores que operan. Por ejemplo, Rusia tiene convenios con Venezuela para explotación de minerales preciosos en ese sector, y China, que por cierto ha estado muy callado en esta tensión, lo cual resulta bastante raro. Pero yo creo que tiene una razón de ser, y esa razón de ser es que China entiende que no puede obtener el pago de la deuda venezolana, que es una de las peores herencias que le va a dejar el chavismo. ¿Cuánto tienen de deuda? Nosotros tenemos, Paolo tiene el dato exacto. Solamente a China se le deben 64 mil millones de dólares. Dato confirmado por mismas autoridades. ¿En cuál fuente tenés esa información? Está en fuentes en internet. 64 mil millones de dólares. Entonces, solamente se le deuda a China. Porque se hicieron. ¿Y qué otras deudas más tiene Venezuela? Se contrajeron deudas con la Federación Rusa por 17 mil millones de dólares, entre otros países. Turquía también. Además hay una deuda interna, la que no todo el mundo habla, que es la deuda a los proveedores internos, es decir, a todas aquellas personas que bien exportan o bien importan bienes o prestaron algún servicio para el Estado y se les debe. Entonces, de alguna manera, si tú no tienes los bienes... ¿no se le ha pagado en todo este tiempo el chavismo? Pero porque no se le ha pagado, amiga, hay que decir eso, no se le ha pagado porque no hay capacidad de que opere el sistema financiero. Y en los años anteriores no había. Porque está 300 millones, es el país con mayor garantía, el mayor país garante de honrar sus deudas, se llama Venezuela. Para nada. Nosotros tenemos 300 millones de barriles petroleros en reserva. Están enterrados, no son riquezas. Como sea, pero son riquezas. Hay que meter 30 mil millones de dólares. Hay que invertir para poder extraer ese recurso. Evidentemente que existe ese recurso, pero hay que invertir
como dice el compañero. Quería hacer un par de precisiones. A ver. Primeramente, la legitimidad de Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Sí. Juan Guaidó tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque él, siendo presidente de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que fue electa el 6 de diciembre de 2015, un minuto, fue electa el 6 de diciembre de 2015 por más de 8 millones de votos a favor de 112 diputados del bloque opositor que ganaron sus curules legalmente, además obteniendo mayoría calificada. Correcto. Sí. Y además avalado por cerca de 5.600.000 venezolanos que votaron por los 55 diputados del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Es decir, había un aval de más de 15 millones de electores, el cual fue desconocido por la misma narcotiranía el 28 de diciembre de 2015 por un Tribunal Supremo de Justicia con los magistrados vencidos. Y todo eso está registrado. Eso es cierto. Correcto. ¿Qué sucede? Al estar esos 112 diputados ya asumiendo esa nueva Asamblea Nacional, el 6 de enero de 2016 ya se introdujo una causa sobre 3 diputados de un estado llamado Amazonas, en el sur de Venezuela. Correcto. Quien está escuchando venezolano sabe a qué estado me refiero. Y evidentemente también la invitada. Me estoy quedando sin tiempo. Sí, perdón. Sí, correcto. Quería hacer esa precisión. Luego, en base a esa mayoría calificada de la Asamblea Nacional y en base a los artículos 233, 333 y 350, es que Juan Guaidó asume la presidencia interina, la presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Y de convocar elecciones. No significa que es ninguna ilegalidad. Está totalmente en la Constitución. Él iba entre su propuesta y el otro, y con esto termino. El otro punto que quiero hacer énfasis es que Venezuela es un punto que muy poca gente lo habla, incluso compañeros no lo destacan. Se habla de un bloqueo de Estados Unidos, del imperialismo, pero Venezuela recibió entre 1999 y 2014 casi $1 billón. O sea, 1 millón de millones de dólares producto de la renta petrolera. Y esos son datos del Banco Central de Venezuela, de autoridades chavistas. O sea, no lo está inventando nadie opositor. Y mucho está en Andorra. 960.589 millones de dólares. Esas son investigaciones abiertas en tribunales internacionales. Sí, cuando no existía ningún tipo de bloqueo. Aquí no podemos decir media verdad, tenemos que decir la verdad. Estamos hablando, y con esto cierro, que figuras que fueron del chavismo, como Jorge Jordán y Héctor Navarro, han denunciado corrupción y capitales que están fuera de Venezuela por más de 400.000 millones de dólares. Entonces, cuando a mí me hablan de que hay no sé qué fondos represados de 8.000 millones, cuando hay más de 400.000 millones de dólares, perdón, Virginia, que no tenemos más tiempo, se la entregó el chavismo a los rusos. Cuando estamos hablando de 400.000 millones de dólares en cuenta en Andorra, en el Vaticano, en Islas Caimán y en Suiza, y con hijos de funcionarios del narco régimen que están afuera disfrutando ese dinero. ¿De qué estamos hablando? Entonces, muchísimas gracias, Pablo. A la gracias, gente, Rodolfo. Amiga, a que se dirijan a los medios a la web. Hay suficiente información. Yo soy investigadora y les pido que se remitan Yo también soy a los medios de comunicación, a la web, a diferentes fuentes de la web, y registren información de primera mano. Muchísimas gracias. Y le decimos a la gente que, bueno, iba a venir Modesto Guerrero, justamente tuvo un altercado antes de venir y finalmente no pudo llegar, así que